El Real Zaragoza comenzó el viernes pasado la pretemporada de la temporada 25-26, así que creo que es un buen momento para venir al canal y repasar todo lo acontecido en los últimos días en el seno del Real Zaragoza. El Real Zaragoza comenzaba la pretemporada, como os he dicho, el pasado viernes, viajando este fin de semana a Los Ángeles de San Rafael, donde se producirá la primera de las dos concentraciones que tendrá el conjunto maño en esta pretemporada. La segunda, como todos sabéis, es en Benasque, del 20 al 24 de julio. Por cierto, esta es desde el día 13 que se marcharon los jugadores hasta el día 18. Son dos concentraciones que llevarán al equipo hasta el 24 de julio, donde ya volverán a Zaragoza y se desarrollará el fin de la pretemporada, hasta el segundo fin de semana de agosto, que finaliza la misma. Hay que recordar que el tercer fin de semana es cuando comienza la liga con ese encuentro frente a la Real Sociedad B. Antes de empezar a hablar de lo que es la pretemporada, os voy a colocar por pantalla los amistosos que tiene el Real Zaragoza, para que así todos vosotros podáis hacer una captura si queréis y saber cuáles son los encuentros que hay confirmados hasta el momento. A saber, el 26 de julio contra el Deportivo Aragón, el 30 contra el Mirandés, el 2 de agosto contra la Sociedad Deportiva Tarazona, el 6 de agosto contra el Nàstic de Tarragona, un amistoso ya bastante habitual en los últimos años, y el último, el 9 de agosto, contra la Sociedad Deportiva Huesca. Parece que el amistoso del 30 de julio contra el Mirandés será el primero en el Ibercaja Stadium, el estadio de portátil del Real Zaragoza, en el que va a ser la casa del conjunto maño esta temporada. Pero lo dicho, esa es la pretemporada hasta el momento, una pretemporada que ha llamado bastante la atención en redes sociales, primero por los entrenamientos tan tempranos, comenzando antes de las 8 de la mañana todos los entrenamientos, y por la intensidad. Parece que hay varios jugadores que han sorprendido al cuerpo técnico por el buen estado de forma en el que han llegado a la misma. Y creo que es una pretemporada en la que hay muchos futbolistas en el ojo del huracán. También hay que añadir que tan solo han llegado dos jugadores hasta el momento. Estoy grabando este vídeo el lunes 14 de julio, vosotros lo vais a ver sobre las 7 de la tarde más o menos, yo lo estoy grabando a las 5:30, a saber, Sebas Moyano y Tachi, de los cuales os voy a dejar los dos vídeos de sus fichajes por aquí arriba, que ya he hablado de ellos bastante, no me voy a extender aquí. Y de lo que hay que hablar es de la salida de Marcos Luna, que sí que se ha producido en estos últimos días. 600.000 euros más variables por el lateral derecho canterano zaragocista, que se va traspasado a la Unión Deportiva Almería, una Almería que ha pujado y que ha puesto bastante interés en el traspaso del chico. Parece, por lo que explicaba el otro día Chema Indias en rueda de prensa, que ha sido una operación en la que prácticamente todas las partes tenían interés en que se produjese, tanto el Real Zaragoza, porque yo creo que a Gavi no le gustaba mucho Marcos Luna, Chema Indias, pues al final no creo que haya hecho mucha fuerza ni para quedárselo ni para sacarlo. El Almería tenía interés obvio en el jugador zaragocista y el propio Marcos dejó entrever, Chema Indias, está claro que esto quizá no se puede decir de una manera muy radical, pero sí que parece que el jugador tenía también interés en moverse al club almeriense, porque obviamente su salario va a ser incrementado respecto a lo que cobraba en Zaragoza. Otros de los dos nombres propios que han sonado estos últimos días, cada uno por razones muy distintas. El primero es el de Jesús Vallejo, con el que ha habido mucha polémica, porque parece que está muy cerca del Albacete, y se ha criticado al Real Zaragoza por no intentar el fichaje de Vallejo. Yo aquí tengo una opinión muy clara, porque estoy seguro que me vais a pedir mi opinión. Yo creo que, dependiendo el salario que pida Vallejo, es una operación que acometería o que no. Se habla de unos 600.000 euros. A mí me parece mucho por un jugador que lleva varias temporadas sin tener minutos con continuidad. ¿Es un jugador que estando en un buen momento de forma y estando bien es diferencial en segunda división? Sin duda, ya lo hemos visto, puede llegar a ser uno de los mejores centrales de la categoría. ¿Es un central que traería con una de las fichas más altas de la plantilla? No, no me la jugaría, sinceramente.
Que sí, que sé que Vallejo es canterano, que es un jugador que siente los colores, todo lo que queráis, pero al final no podemos estar pidiendo rendimiento inmediato por un lado y luego hacer este tipo de apuestas con fichas tan grandes. Es mi opinión, ¿eh? Y sé que cada uno en este tema, además es un tema polémico, vais a tener la vuestra. Y el otro es el nombre de Raúl Fernández, portero. De hecho salían Raúl y Andrés Fernández en las noticias, que eran dos porteros veteranos por los que parece que el Real Zaragoza tiene interés. Aunque parece que con el que se hablaba más seriamente era con Raúl Fernández, ex portero ya del Mirandés, que ya se ha despedido en redes sociales del club de Miranda de Ebro. Parece que está hecho por el Deportivo Alavés, Raúl Fernández. 37 años, y esto lo digo para que nos demos cuenta y entremos en conciencia que en redes sociales ha sido una masa a la que se ha criticado el interés del Real Zaragoza en Raúl Fernández. Porque mire usted que un portero tan veterano, 37 años, etc, etc, etc. Claro, no nos vale a nosotros si lo ficha un equipo de primera división. Yo creo que tenemos que entrar un poco en conciencia de que la edad de los futbolistas al final no es tan relevante como el rendimiento que den. Raúl Fernández viene de ser uno de los mejores porteros de toda la categoría, a sus 37 años. ¿Que va a tener un bajón físico en algún momento en su carrera? Obviamente. Pero ¿por qué no puede tener con 38 años el mismo rendimiento que con 37? Eso es lo que estoy intentando explicar, y que al final Raúl Fernández es un portero que te da rendimiento inmediato. Y no nos olvidemos que si lo que queremos pedir al Real Zaragoza es que gane partidos a día de hoy, quizá Raúl Fernández es una buena opción. Digo Raúl Fernández como Andrés Fernández, como cualquier portero de ese perfil. ¿Que queremos que el Real Zaragoza produzca o fiche un portero que dentro de 3 años lo venda por el triple de lo que lo ficha? Pues igual Raúl Fernández no es la opción, pero es que entonces igual no te ayuda a ganar tantos partidos como te ayudaría a ganar Raúl Fernández. Creo que esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, porque el Real Zaragoza ahora mismo no es un equipo, como casi todos de segunda división, al final, no nos engañemos, que pueda fichar jugadores que le impliquen un rendimiento económico. Sí puedes fichar 3, 4, 5 que te las puedas jugar, como el tema de Samet Babdar, pero no podemos tener 20 jugadores a los que esperemos sacarle rendimiento económico y con encima te ayuden a ganar partidos, porque eso en el fútbol no existe a estos niveles, no existe ni siquiera en equipos top de primera división. ¿Cómo va a existir en equipos de segunda división con un límite salarial apretado? Creo que tenemos que ser conscientes de que hay que firmar jugadores que te ayuden a ganar partidos ahora, hoy. Y creo que para eso porteros tipo Raúl Fernández son muy importantes. Otra de las noticias importantes de esta pretemporada es la incorporación de un psicólogo deportivo, que es una figura que en el Real Zaragoza estaba abandonada en los últimos tiempos, y creo que es muy importante, porque si hablábamos el otro día de lo difícil que es tratar con la presión en un club como el Real Zaragoza, creo que una figura como la del psicólogo deportivo en esto es muy relevante, y para ello se ha contratado a Jesús Cabrero, que fue precisamente exportero del Real Zaragoza y que puede ayudar bastante. A mí me parece un acierto brutal, pero brutal, de verdad, la incorporación de un psicólogo deportivo, porque un equipo que quiere ser un equipo fuerte es un equipo fuerte mentalmente. Si un equipo es fuerte mentalmente, tiene muchísimo ganado, y eso es clave. Ya digo que más en un equipo con presión como el Real Zaragoza, porque la tiene, porque es una institución que, pues el Real Zaragoza en el fútbol español, pese a la situación que está, pese a todo lo que queramos hablar, es un club muy importante. Y es que eso es así, son datos. O sea, eso no es una opinión subjetiva, eso es un dato objetivo. Y creo que con eso hay que saber lidiar también. Porque, y ya lo hilo con la siguiente noticia, el Real Zaragoza ya ha renovado más de 17.000 abonados, 17.383 a día de hoy, grabación de este vídeo, datos oficiales, y creo que eso sigue dimensionando lo que es todavía el Real Zaragoza, que es un club histórico, y eso es así, como digo, es un dato objetivo. También se presentaba en los últimos días la camiseta del Real Zaragoza, que ahora mismo estaréis viendo en pantalla. No sé qué os parece a vosotros, a mí me deja luces y sombras, la verdad. Yo os voy a hacer un comentario que también creo que es impopular. No soy nada de camisetas con cuello para jugar, no me gusta nada. El color, sin embargo, sí que me gusta. Es verdad que quizá un azul un poquito más oscuro tampoco me hubiese importado, pero el color sí que me gusta. Me trae muchos recuerdos del año, creo que fue
con Nacho González, que tuvimos un color de camiseta muy parecido y fue una temporada muy buena. Esperemos que la de este año sea parecida. Y creo que es una camiseta bonita, bonita, ya digo, y lo estoy diciendo yo que a mí el cuello en las camisetas de jugar no me gusta. Así que, bueno, ya me diréis, quiero leeros a vosotros qué os parece la nueva camiseta que ha sacado el Real Zaragoza. Y estas son un poquito las noticias de la última semana, seguro que me he dejado alguna, pero creo que he metido las más relevantes. Vamos a ver cómo forma Chema Indias la plantilla, porque creo que en los próximos días se tienen que oficializar varias incorporaciones, porque estar a principio de pretemporada y haber hecho tan solo 2, el Real Zaragoza va lento en este aspecto. Me gustaría que cuando se llegase a los primeros amistosos ya hubiese varios fichajes. Yo espero esta semana por lo menos un par, ya veremos. No, obviamente no es información, es opinión, ¿vale? Veremos a ver si se acaba haciendo o no se acaba haciendo. El caso es que quería traer un vídeo de actualidad, decirme todo lo que os parece del tema de Jesús Vallejo, la de Raúl Fernández, que os he comentado, que he incidido mucho en ello, de todo lo que la salida de Marcos Luna, todo lo que hemos comentado en el vídeo aquí abajo en comentarios. Quiero leer vuestras opiniones porque me parece muy relevante. Y por último, voy a hacer como hago siempre, voy a responder una pregunta del vídeo anterior, que en este caso, como veis en pantalla, he hecho un poquito de trampa, porque más que una pregunta, es un comentario en el que yo estoy muy de acuerdo y quería comentarlo con todos vosotros y daros mi opinión. Josh Watch dice, de momento y hasta la temporada, o sea, hasta que la próxima temporada diga lo contrario, todo lo que venga ilusiona, lo que sea será. Los nombres no son lo más importante, es el equipo. Estoy totalmente de acuerdo y es un tema que yo he comentado aquí en el canal muchísimas veces y más en la segunda división. Estamos cansados de ver jugadores que vienen aquí con un cartel increíble y no rinden y jugadores que vienen sin cartel y rinden. Y creo que eso pasa en todos los equipos de la segunda división. Mirad el Mirandés, mismamente, una plantilla que el año pasado estaba sin jugadores en pretemporada y casi asciende. En la segunda división, y lo comentaba antes, es mucho más importante el equipo, cómo se confecciona, las dinámicas y hacer un buen bloque que el traer jugadores que ilusionen. Y creo que en eso nos tenemos que concienciar todos los zaragocistas. Porque, primero, no tenemos la capacidad que teníamos hace unos años de traer a los Diego Milito, David Villa, etcétera, etcétera, etcétera de turno. Y segundo, porque es que en la segunda división hacer una plantilla de estrellas no te garantiza el éxito. No te lo garantiza. De hecho, y a los hechos me remito de los últimos años, te garantiza más el éxito hacer un buen bloque, una buena piña y un buen equipo que un equipo de estrellas. Los equipos de estrellas casi siempre se quedan por el camino y creo que en eso nos tenemos que concienciar mucho. Así que nada, estoy totalmente de acuerdo con Josh Watch. Por aquí se queda el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.